En este vídeo te voy a explicar cómo puedes reinventarte a ti mismo cambiando de identidad. Esta es una práctica que me ha transformado la vida y sé que puede cambiar la tuya al 100%. Vale, la premisa fundamental de esta idea es que no puedes conseguir esta reinvención sin un cambio de identidad. Apúntate esto. Nunca puedes ir más allá de los límites que tiene la persona con la que te identificas. Si tú quieres que las cosas cambien, no puedes esperar a que ocurran simplemente porque sí. Tienes que generar ese cambio en ti para que las cosas cambien. Vale, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a generar este cambio de identidad? Tienes que entender que tu personalidad está compuesta por el conjunto de pensamientos y de acciones que se repiten constantemente. Muchas veces la gente me dice, no, es que tengo esta personalidad, ya está, como si fuera algo que ya vienes con ella y que no se puede cambiar. Pero si la personalidad es un conjunto de pensamientos y de acciones, pues esto mismo se puede transformar, se puede cambiar. Entonces hay dos formas de hacer esto. Puedes hacerlo vía hábitos, es decir, voluntariamente empezar a introducir nuevos hábitos que le correspondan al tipo de persona que quieres ser. Si tú quieres ser meditador o meditadora, lo que necesitas es meditar todos los días. Entonces puedes insertar el hábito de la meditación y esto es un método súper válido para poder conseguir este cambio de identidad. Es decir, te puedes proponer, por ejemplo, meditar una unidad mínima para vencer las resistencias de tu mente. Por ejemplo, voy a meditar 3 minutos al día o 5 minutos al día. Y entonces, si consigues repetir esto lo suficiente, vas a estar instalando este hábito y con el tiempo vas a adoptar esta identidad como meditador o meditadora. La otra forma de cambiar tu identidad o tu personalidad es incorporando directamente el tipo de personalidad que quieres tener. Esta es una forma a veces un poquito más complicada, pero es mucho más efectiva y mucho más rápida. Me acuerdo que una vez mi abuela me contó que cuando falleció mi abuelo, su marido, ella empezó a fumar, ¿vale? Esto fue cuando mi madre tenía 20 años, era muy joven. Y entonces fumaba además estos tipo habanos cubanos, ¿no? Y lo que sucedió fue que en algún momento ella decidió dejar de fumar. Y bueno, básicamente habrá escuchado alguna noticia donde decían que fumar era malo y entonces ella dijo, ok, ya está, yo a partir de ahora me veo a mí misma como una no fumadora. Ya está, soy no fumadora. Se metió en ese personaje y dejó el hábito de un momento para otro, de un día para el otro. Fue instantáneo. Entonces, meterte en la identidad del tipo de personalidad que quieres tener te ayuda a tener el hábito que necesitas. O sea que puedes instalar el hábito para tener la identidad o, una forma más rápida, te metes en la personalidad y entonces los hábitos vienen solos. En mi caso particular, por ejemplo, si bien había entrenado durante buena parte de mi vida, hubo momentos donde la verdad no me lo tomaba tan en serio. Entrenaba 2, 3 veces por semana tal vez y llegó un punto donde yo me cansé de ser un delgaducho, digamos. Toda mi vida lo había sido. Entonces lo que hice fue empezar a identificarme como un atleta. Digo, me tengo que empezar a ver a mí mismo como un atleta. Entonces empecé a hacer esto. Me miraba al espejo y yo veía un atleta. Yo soy un atleta. Me lo decía a mí mismo. Soy un atleta, soy un atleta. Y a base de este ejercicio de ponerme en ese papel, automáticamente vino el hábito de empezar a entrenar todos los días. Algo que en otro momento había sido súper pesado para mí, vino de forma natural, a partir de adoptar la identidad de atleta. Y ojo, yo sabía que no me iba a poner a competir de manera profesional, no era ese el objetivo. Simplemente adquirir ese hábito y esa mentalidad para poder fortalecer mi cuerpo y sentirme cada vez mejor. Así fue como lo conseguí. Lo mismo sucedió cuando decidí convertirme en hipnoterapeuta. Había pasado más de 20 años de mi vida haciendo masajes.
y llegó un momento donde yo sabía que quería y necesitaba hacer ese giro profesional. Entonces lo que hice fue imbuirme en esa identidad como hipnoterapeuta. Y entonces naturalmente empecé lógicamente, a hacer cursos, pero también comprar libros, ver vídeos en YouTube acerca de cómo funciona la mente. Mi día empezó a ser de esta manera: estudiar cómo funciona la mente, dar sesiones, mejorar mis habilidades. Construí mi identidad como hipnoterapeuta y automáticamente me empezaron a venir ideas de cómo tenía que ser mi vida para ser cada vez un mejor terapeuta. Ok, vamos ahora entonces a ver algunos tips sobre cómo generar este cambio de identidad para poder reinventarte. El primer paso es definir cuál es esa identidad, cómo es esa persona, qué piensa, qué tipo de hábitos tiene, cuáles son las historias que se cuentan en su cabeza. Lo segundo es eliminar a la vieja versión de ti, porque realmente no puede haber reinvención sin liquidar a la versión antigua. Si te cuesta generar el cambio es porque muy probablemente te estés aferrando demasiado a tu versión anterior. Liquidar a esta versión anterior significa dejar buena parte de lo que la versión anterior hacía. Muy probablemente tengas que dejar personas con las que te juntabas, el tipo de información que consumías, el tipo de pensamientos que sostenías en tu mente. Todo esto tiene que borrarse, eliminarse para dar paso a esa nueva versión de ti, a esa nueva identidad. Piensa esto: si los hábitos de tu antiguo yo dieron lugar a la realidad que tienes ahora, para cambiar la realidad que tienes en un momento, tienes que cambiar completamente esos hábitos. Y lo voy a decir de nuevo para que no quepan dudas. Para producir un tipo de cambio en tu vida, tienes que dejar ir esa antigua versión de ti. ¿Quieres adelgazar y ponerte fuerte? Tienes que dejar de lado la identidad y los hábitos de esa versión de ti que te llevó a engordar. ¿Quieres multiplicar por 2 o por 4 tus ingresos? Tienes que dejar ir a la identidad y los hábitos que te llevaron a estancarte en ese nivel de prosperidad. Vale, el tercer tip tiene que ver con buscar no tanto imitar esa versión nueva, sino incorporar. Hay una diferencia, ¿no? Los actores medianamente buenos tal vez los puedas ver imitando, pero los actores realmente buenos los vas a ver incorporando el personaje, los vas a ver siendo el personaje. Tienes que lograr disociarte de la antigua versión de ti, de esa forma en la que tú te veías a ti mismo, y asociarte plenamente a la nueva versión. Una forma de conseguir esto es entrando en un estado de relajación e imaginar esa versión de ti con la que te quieres identificar, ¿no? Supongo que es esa versión atlética o a lo mejor exitosa dentro del mundo empresarial, esa versión de ti llena de amor, de confianza en sí mismo, que tiene una pareja saludable, lo que sea. Y entonces sostienes en tu mente esa versión tuya y luego imagina que tu esencia, tu alma, tu chispa divina, como le quieras llamar, sale de tu cuerpo y se instala dentro de esa nueva versión. Permites ahora que tu mente piense esos pensamientos, que adopte esa postura corporal, esa forma de respirar, esos gestos. O sea, literalmente en tu mente vas a transformarte y creerte que estás dentro de esa nueva persona. De hecho, esto también puede funcionar para crear una identidad paralela para determinadas situaciones. En el libro El poder del alter ego de Todd Herman explica cómo hacer esto. Básicamente creas una figura que represente esa habilidad o esa capacidad que tú quieres adquirir. Por ejemplo, si tú lo que quieres es jugar mejor al fútbol, podrías crear un personaje donde combinas un correcaminos o una liebre con la fuerza de un tigre, por ejemplo. No hace falta que sea verosímil, hace falta simplemente que tú te creas que esa versión tiene las habilidades que tú estás necesitando. Y entonces nuevamente vas a imaginar que te metes dentro de ese animal mítico o personaje y entonces adquieres todas esas habilidades en algún momento, en un momento dado donde necesites usarlas. La cuestión, a final de cuentas, es que tú puedas llegar a sentir la sensación de estar en ese personaje. Quiero que recuerdes esto.
El comportamiento viene de manera natural con la identidad. Entonces, para convertirte en una persona completamente nueva, para reinventarte, primero tienes que visualizarla, tienes que crearla y sentirla. Vale, y aquí tienes que tener en cuenta el tipo de transformación que quieres conseguir, cómo te quieres reinventar, porque si ese cambio es muy grande, es diametralmente opuesto a lo que eres ahora, entonces puede ser que encuentres algunas resistencias en tu mente. Una buena opción para esto es imaginar y definir una versión intermedia de esa última versión que te gustaría alcanzar. Si, por ejemplo, está en tu objetivo convertirte en millonario y entonces quieres empezar a adoptar esa mentalidad de millonario, a lo mejor, tal vez, no digo en todos los casos, pero si tú empiezas a sentir ciertas resistencias y te cuesta identificarte y visualizarte como un millonario, puedes elegir visualizar y meterte en el personaje de alguien que gana un poquito más que lo que ganas ahora. De esa forma entonces disuelves esas resistencias, incorporas el personaje, incorporas esos nuevos hábitos y luego te vas a convertir en esa versión para luego aspirar a una versión cada vez más grande y cada vez más grande hasta que consigas esa versión final. Otra cosa que puedes hacer es construir ese nuevo personaje en situaciones específicas donde nadie te conoce. Quiero decir, incorporar una nueva personalidad puede ser un poco difícil, especialmente si estás rodeado todo el tiempo de personas que te conocen desde tu otra personalidad, desde tu otra identidad. Entonces, aprovechar, por ejemplo, cuando te mudas o cuando simplemente te vas de viaje a otro sitio, puede ser un buen ejercicio para probar esta forma de incorporación de tu nueva identidad. La idea es entonces que puedas practicar lo suficiente esta incorporación del personaje para que luego te puedas convertir en esa versión. Al verte de una manera diferente, vas a pensar de manera diferente, vas a actuar de manera diferente. Y cuando te quieras dar cuenta, ya vas a estar viviendo esa transformación, esa reinvención. Ok, espero que te haya gustado este vídeo, me encantaría saber tu opinión, déjamelo por favor aquí debajo de este vídeo. Y si sientes que te cuesta un poquito esto de la incorporación del personaje, creo que te va a ayudar mucho conocer este concepto que explico en este vídeo.